El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 9 de julio del año 2026. Estamos en Kansas para el partido de Argentina de cuartos de final y hoy estaremos transmitiendo el partido entre la selección de Francia, que seguramente pues va a despertar y va a tener una serie de situaciones muy interesantes. Francia frente a la selección de Marruecos. La frase del día: un hombre puede ser derrotado, pero no destruido. Ernest Hemingway. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre? Agradeciéndole a don Adrián Magnoli, que nos reemplazó ayer mientras estábamos viajando de Vancouver a Kansas, un viaje largo con parada en Dallas, don Steven. ¿Qué pasó? Viaje largo, César, y comparto con usted, no se preocupe, comparto con usted que el profe Adrián lo ha hecho muy bien y le mandamos un saludo, le mandamos un abrazo, siempre está ahí disponible en la línea, como cuando dirigía el profe. Acuérdense que él dirigió varios partidos del Deportivo Pereira. Sin duda. Mire, Steven, déjeme arrancar con lo siguiente. Qué tristeza sentir odio, sentir mala leche, sentir un montón de cosas negativas en el país en torno a una cosa tan bonita como puede ser la Selección Colombia. Yo entiendo que haya críticas y por supuesto que tienen que existir y tienen que haber y son fundamentales para el crecimiento personal y el crecimiento deportivo. Pero cuando hay cosas que no tienen nada que ver con lo deportivo y se meten en otros campos y no son reales, me parece que el asunto ya se vuelve demasiado complicado y pasa a unos estados que no son justos, ni con los jugadores de la Selección Colombia, ni con el país, ni la gente que sigue creyendo y sigue ilusionada con la Selección Colombia de cara al futuro. Por ejemplo, es increíble que haya habido amenazas contra Hamilton Campas, amenazas a él, amenazas a su familia, porque no jugó bien, porque desperdició una oportunidad de gol, porque de pronto no le pegó al penalti como querían algunos que le tenía que haber pegado, aunque la metió y entró el penalti frente a la selección de Suiza. Dice Hamilton Campas: ninguna pasión justifica el odio. Ese fue el mensaje que escribió en sus redes sociales ante las amenazas que le han llegado. Algún periodista, algún medio sacó que en el camerino de Colombia, después del partido frente a Suiza, hubo una pelea y un enfrentamiento entre los jugadores. Eso no existió jamás. Que hubo reclamos al director técnico. Tampoco existió, todo lo contrario. Lo que hubo fue llanto, dolor, compasión por parte de los más experimentados, con otros que sentían la derrota con demasiada intensidad, la eliminación, porque este equipo y los jugadores sintieron que podían perfectamente llegar a la serie de cuartos de final frente a la selección de Argentina. Eso no existió. Y le puedo confirmar, don Steven Arce, como ya lo hice en mis redes y en AS Colombia, le puedo confirmar que bajo la actual administración de la Federación Colombiana, el técnico Néstor Lorenzo seguirá siendo el entrenador nacional. Pues era un camino, era una opción. A mí realmente no me llena como técnico Néstor Lorenzo. Yo hubiera dado un cambio. Yo creo que Colombia tendría que buscar dar un salto de calidad. Yo creo que Lorenzo es un técnico en formación todavía y sería muy bueno un técnico que ya tenga la madurez suficiente como para venir a dar ese salto de calidad. No me parece la gran noticia, o sea, me parece una gran chiva, no quiero decir que no. No, lo que digo es como que él se quede, no me parece la gran noticia para el fútbol colombiano, tampoco una mala noticia, o sea, me parece que es un poco más de lo mismo, como fue el Mundial, como fue este Mundial, más de lo mismo para la historia del fútbol colombiano, no va a quedar en los libros de oro de la historia del fútbol colombiano, fue un Mundial más para la selección, es bueno, lo que yo opino, es lo que yo pienso, con todo el respeto del técnico, de la selección y de los que toman decisiones, porque uno tiene que decir las cosas, uno tiene que opinar con base en lo que ve
no se puede venir aquí a quedar bien, no vengo yo a quedar bien acá ni con César ni con nadie, vengo a decir lo que pienso. Yo creo que Colombia merecía y necesitaba dar un salto de calidad con otro técnico. Algunas personas que mencionaban que con otro técnico se podía dar un salto de calidad, pues llegó Ancelotti, que puede ser el mejor técnico del mundo, a una de las mejores selecciones del mundo, a la que ha ganado más campeonatos del mundo, a la que tiene más jugadores en el exterior, y fue eliminada antes que la selección de Colombia. Llegó Ancelotti a la selección de Brasil. Y no pudo. Y lo ratificaron por 4 años más hasta el 2030. César, eliminar no, le estoy poniendo ejemplos. Final, lo que pasa es que jugaron días antes. Está bien, pero venga, en los octavos de final. Lo de Ancelotti, me parece que es un gran ejemplo, porque uno dice, mire la inversión, $10 millones para que lo eliminen a uno en octavos con Brasil, es un fracaso, pero fracaso gigante. Ahora, él llegó con la eliminatoria al 60%. Él llegó a lo último de la eliminatoria. Entonces, realmente a Ancelotti se le va a medir en la eliminatoria que viene, que seguramente será un torneito que van a hacer, porque pues eliminatoria de que sí hay 3 selecciones ya clasificadas por ser sedes, y lo medirán en Copa América y Mundial. No tiene más opción que ganarla, César Augusto. A mí me parece una gran apuesta lo de Brasil con Ancelotti, como será lo de Alemania con Jürgen Klopp. Lo único que le digo es que a Ancelotti dirigió 15 partidos en la selección de Brasil, no sé si sean suficientes o no, usted me dirá que no, para haber armado un buen equipo de cara al campeonato del mundo, y no lo pudo hacer. Jorge Jesús va a ser anunciado mañana como nuevo técnico de la selección de Portugal, y mucha gente decía, no, es que Colombia tiene que contratar un tipo como Roberto Martínez, que es un gran seleccionador, y con él daremos un salto de calidad, y resulta que ahora lo acusan a Roberto Martínez de haber acabado con la generación de Bélgica, la mejor de la historia hace 4 años, y ahora con la generación de Portugal, la mejor de la historia en este último campeonato del mundo. Sigo. Dalić, el técnico de Croacia, que ese es el técnico ideal para Colombia, que un proceso con Dalić sería garantizar el éxito y garantizar el triunfo. Lo acaban de sacar de una manera absolutamente absurda, la manera como lo sacaron de Croacia, después de lo que hizo este señor con la selección croata, que fue tercera en un campeonato del mundo, el último, y segunda en el campeonato mundial del 2018. Lo sacaron por la puerta de atrás. Usted dice que Lorenzo es un técnico en formación. Lo único que le digo es que Lorenzo lleva 4 años dirigiendo la selección Colombia en propiedad, 7 años como asistente de Pekerman en la selección Colombia, y estuvo otros 4 años con Pekerman en la selección de Argentina. Si 12 años como asistente y 4 años en propiedad no le dan una condición de formador ya en propiedad, seria, con suficiente experiencia, no sé qué es experiencia, aparte de que el señor Lorenzo, como jugador de fútbol, estuvo en el Campeonato Mundial del 90, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a decir, la cama donde duermo, que es muy buena, no me gusta, y prefiero irme para otra cama, a lo mejor dura, con piedras, y que me guste. Pero ¿por qué usted lo vende su opinión como si fuera una verdad absoluta? No, yo siento que la cama no es cómoda. Estoy vendiendo mi opinión como una verdad absoluta. Es un sentimiento mío, señor César Augusto. Está bien, tiene todo el derecho, Steven. Si usted está muy cómodo con la cama, también tiene todo el derecho a decir que es una cama king. No, yo creo que Lorenzo tocó techo, yo creo que no vamos a dar más de ahí con Lorenzo, pero pues es lo que yo opino. Sí, no, perfectamente, y es perfectamente válida la posición. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de la selección Colombia, vamos a calificarle, Steven, porque ayer no pude estar en el pulso tras el partido frente a la selección de Suiza. Le guardé el ejercicio, César, el ejercicio, entre otras cosas, no lo hice con Adrián justamente para que lo hiciéramos hoy. Porque a Adrián le gusta hacer, y yo sé que lo hace en AS y lo hace en el Morning Gold, creo que lo debió haber hecho ayer por la mañana, no estoy seguro, pero sin duda que es un ejercicio interesante, y vamos a hablar sobre el futuro de algunos jugadores de la selección Colombia en torno a sus clubes, dónde están y dónde pueden llegar. Bueno, Steven, vamos a hacer un paréntesis en lo que tiene que ver a la bolsa de jugadores de la Liga Colombiana, porque ya se acerca el comienzo de la liga, los equipos se están armando y se está moviendo bastante. Mire, Atlético Nacional
ha oficializado la salida de varios jugadores. David Ospina, que había anunciado su retiro cuando terminó la liga y antes del Campeonato del Mundo. Eso hace que todos los esfuerzos para la contratación de Franco Armani estén encaminados a eso. Sale de River y yo posiblemente creo que ya está listo, sea, ¿no, César? yo creo que faltan cosas para poder oficializarlo de Armani, pero digamos que ya hace rato lo vienen trabajando y va a ser el arquero de Atlético Nacional. Juan Francisco Bauzá también sale de la institución. Dairon Asprilla va a continuar su carrera en el Bolívar de La Paz, sale de Atlético Nacional. Robinson García va a jugar en condición de préstamo en el Real Cundinamarca y Fabio Martínez irá a préstamo con opción de compra al Atlético San Luis en el fútbol mexicano. Fortaleza ha confirmado la vinculación de Diego Arias como nuevo director técnico. Pacho Nájera será su asistente. ¿Sabe que me parece que se movieron rápido los de Fortaleza, Steven? Me parece un técnico muy interesante. Yo le dije a usted que a mí Diego Arias me parece un buen técnico, pero que Nacional necesitaba otro perfil de entrenador, pero no me parece para nada un mal técnico. Es un técnico formado, además, un técnico que tiene las maneras que exige hoy el fútbol, y el asistente me parece un tipo también muy interesante. Me parece muy buena elección de los amigos de Fortaleza. Dentro de ese juicio identificativo, ¿a usted, Lorenzo, le parece un mal entrenador, un regular entrenador o un buen entrenador? No. A mí me parece que es un prospecto de gran entrenador. Yo creo que Lorenzo va a ser un gran entrenador. Hoy no creo que lo sea, no creo que hoy sea lo que necesite Colombia, pero yo sí estoy convencido que la formación le va a dar eso, porque mire, yo creo que Colombia tuvo momentos muy interesantes. Cuando él llegó, cuando se jugaba con esos tres arriba y presionaban y ese equipo se veía tan físico, ida y vuelta, era muy interesante. Luego fue perdiendo algunas cosas que yo entiendo que por decisiones difíciles, que por no tocar a algunos jugadores, porque les tenía la confianza y la fe, pues al final eso no le termina saliendo. Pero yo creo que él va a llegar lejos. Yo creo que es un entrenador, además que tiene sus formas son muy buenas, y eso es muy importante también en un técnico hoy en día. Le pregunto, ¿fue un error traer a James al Campeonato del Mundo? Todos lo hubiéramos hecho, todos hubiéramos caído en el error, todos. Ahora, pero ¿usted cree que fue un error? El hecho de que no haya funcionado no quiere decir... Sí, fue, pero con el no periódico del lunes, ¿no? pero... Con el periódico del lunes. No, es que ahí sí es muy fácil. Yo lo pedí hasta último momento. No, claro, yo creo que todos teníamos la ilusión de lo que había pasado en la Copa América. No, yo no creo que haya sido un error. A mí me parece que era correcto haberlo traído, además todos lo pedíamos. Había por ahí uno que otro atravesado que no quiere a James ni siquiera en su mejor momento, pero lamentablemente no funcionó. La deuda futbolística de James con la selección en este mundial es gigante. O sea, sí, no hay duda, no funcionó. Es que no hizo una sola asistencia, claro. No hizo una sola asistencia, sí, sin desconocer que la presencia de James genera otras cosas que pudieron ser importantes en un determinado momento. Le puedo confirmar lo siguiente: tiene ofertas James para jugar en el fútbol de los Estados Unidos y en otro país. James no se va a quedar sin equipo y yo estoy completamente convencido. ¿Dónde acá? ¿En Colombia? No, en Estados Unidos, César. Es que claro. Sí, porque lo de Colombia es realmente muy distante todavía para James Rodríguez. Además, James quiere seguir jugando. Yo sí y creo, yo no sé, Steven. Sí. No, yo sí creo que la historia de James con la selección Colombia ha terminado, ¿no? Ahí es donde yo no estoy tan seguro, ¿sabe? Yo creo que James está pensando, está decidiendo, está resolviendo el tema de la próxima Copa América. Yo no estoy tan seguro de que haya terminado, por lo menos pero eso para lo tiene que él. decir es el técnico. No, correcto. Entre otras cosas, por eso es que digo que Lorenzo, si Lorenzo sigue, lo más seguro es que siga llamando a James y siga llamando a los jugadores de la entraña y del riñón. Que hombre, la confianza está muy bien, que hay que creer, por supuesto, pero ya demostraste que no estás en la capacidad de portar hoy la responsabilidad de ponerte la camiseta de la selección. Ve y arregla tu chicharrón, ve y mejora tus condiciones y te llamamos si vuelves a ser medianamente el mismo.
Esa es una buena pregunta para la gente. ¿Usted cree que el ciclo de James terminó en la Selección Colombia? Yo repito, ese es un tema que depende del jugador si quiere o no quiere y del entrenador si lo necesita o no lo necesita. Solo un dato antes de la pausa. Lorenzo ha utilizado 77 jugadores en los 4 años con la Selección Colombia. Han debutado 32. De los 77 han debutado 32. 45 han sido menores de 26 años. Es decir que tenemos allí un grupo de jugadores de cara al próximo campeonato del mundo o a los próximos mundiales interesantes. Y menores de 23 años han sido 21 de los 77 jugadores. Una pausa y ya seguimos. Jorge Ibarra Ramírez escribe y dice que es absurdo que un técnico con más del 70% de rendimiento se vaya de una selección. Se refiere a Lorenzo, 70.4% de rendimiento. María Eugenia... El mismo rendimiento de Becasese. El mismo rendimiento de Becasese, 67% de Becasese. Yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo en que Becasese se fuera de la selección ecuatoriana. Me parece que cometieron un gran error porque Becasese hizo una campaña... Pero no importa, pero a veces las cosas no se dan, Steven. Es que uno no puede estar sacando los técnicos porque Ecuador, de pronto perdió 3 partidos y chao, Ecuador, se fue. No. Una cosa son 3 partidos, otra cosa son 3 partidos en el Mundial. No, sí, de acuerdo, pero pues, venga, le digo cómo lo veo yo. Eso de ganar y ganar y ganar y ganar, y que luego en el momento definitivo no ganes, eso es como ir a la universidad, ganar todos los parciales, pero en los exámenes finales no pasarlos. Maestro, te rajaste, no cumpliste con lo más importante, no te graduaste. Colombia no se graduó en este mundial de lo que se iba o se presumía se iba a graduar, de una selección importante en el mundo. Colombia siguió estando en el mismo estante que estaba antes de este mundial. Igual, César, igual. Bueno, ser 11 del mundo en el ranking FIFA... Ser 11 en el mundo en el ranking FIFA no es nada despreciable. Es que nosotros creemos con una inocencia y con una ingenuidad absoluta que es que Colombia tiene equipo para ser campeón del mundo. Entre ellos usted, que por fortuna corrigió. Pero la mitad del país pensó que Colombia iba a llegar a la final del campeonato del mundo. Y eso no es así. Las cosas no son tan fáciles. Pero las críticas además no hay son una por competencia extrema. Mundo. Colombia hizo un muy buen mundial para mí. Lo digo modestamente, para mí es un muy mundial buen regularcito, mundial. Pero ¿cómo va a ser un mundial regular donde no perdió ningún partido en 90 minutos? No perdió ningún partido. Empató 2 y ganó 3. Recibió un gol en todo el campeonato del mundo. Fue primero de un grupo donde no era favorito, donde el grupo era Portugal. Se fue por el camino correcto, sí. Perdimos contra Suiza porque los penaltis te generan una expectativa y una realidad que muchas veces deforma lo que se venía haciendo bien o arregla lo que se venía haciendo mal. En este caso fue lo primero. Pero no me digas que por Colombia haber perdido por penaltis contra Suiza hizo un mal mundial. Un mundial ahí Ecuador, yo no creo. Ecuador, señor Londoño, Ecuador al menos tiene que mostrar, o Paraguay, por ejemplo, Paraguay al menos tiene que mostrar que venció a Alemania. Pero nosotros le ganamos a Uzbekistán, le ganamos al Congo, y le ganamos a la selección de Ghana, que tenía una victoria este año. Y con las 2 selecciones más complicadas, realmente complicadas, Portugal, que jugamos muy bien, no ganamos. Y contra Suiza, que los suizos pueden ser muy rigurosos, pueden tener toda la táctica que usted quiera y todo lo serio que pueda hacer ese equipo, pero no tienen los jugadores que tiene Colombia. Y no fuimos capaces de imponernos, no fuimos capaces de decir aquí estamos porque somos mejores. Eso es a lo que yo llamo un salto de calidad. Que en los momentos definitivos, en los momentos donde se queman las papas, usted aparezca. Como apareció Argentina, usted me va a decir, no, pero es que son campeones del mundo. Bueno, Marruecos no es campeón del mundo y viene con un proceso que sí se ve que está evolucionando. No, Marruecos es otra cosa. Marruecos ya fue semifinalista de un campeonato del mundo. Ahora, si Marruecos no le gana hoy a Francia, entonces fracasa porque no dio el salto de calidad. ¿Cuál era el salto de calidad de Marruecos? Llegar a la final, porque ya en un mundial llegó a semifinal. Entonces, si no le gana a Francia, fracasa Marruecos. Hace un mundial normalito, según Steven Arce.
No, pero Marruecos acaba de eliminar a Países Bajos, César Augusto. Nosotros nos enfrentamos con Ghana y vos estás sacando pecho porque le dejamos a Ghana, por Dios. Vos estás diciendo que es un dejamos segundos en el grupo. A Ghana, yo no estoy diciendo que es un supermundial, estoy diciendo que es un buen mundial de Colombia. Usted está diciendo que es un mundial común y corriente. Por Dios, nos ilusionamos todos. Bueno, sigo diciendo, es muy buen mundial. Futbolísticamente fue un muy buen mundial para Colombia, es mi opinión. Escribe doña Marcela Espinosa. Estoy de acuerdo con Steven. Jugamos mal el partido contra Suiza y no generamos la expectativa que teníamos. Y escribe Alberto Hernández y dice que también comparte la opinión de don Steven Arce. Continúo con la bolsa de jugadores antes de la calificación, Steven. Juan Fernando Quintero está prácticamente por fuera de River. Va a ser muy difícil la continuidad. El técnico Coudet ha dicho que es un jugador valioso, pero hay unas circunstancias que podrían alejar a Quintero de la continuación en River. Usted ve yo creo que con el Mundial se abrió mercado, César. Yo creo que se abrió mercado porque tuvo pinceladas muy buenas en el Mundial y le servirá para abrir mercado. Yo creo que es un jugador para venir a Estados Unidos, para ir a México, por ejemplo, incluso un equipo mediano de Brasil. Y además pues él es un jugador de selección, un jugador de River. Esos jugadores tienen mercado, no creo que se vaya a quedar varado, pues, creo que va a volver al fútbol colombiano, aunque estaba sonando para Junior, Pero Steven, de una selección que no hizo un buen mundial y que no ha dado el salto de calidad, entonces, al fin es cierto, pero él tuvo pinceladas, por eso le dije, tuvo pinceladas de buen fútbol individuales. Es que usted no me pide analizar la selección al tiempo que analizo a jugador por jugador. Bueno, cada jugador es una historia distinta. Yo le digo una cosa, Juan Fernando Quintero tiene mercado hace rato, siendo titular o siendo suplente de River. Ese es un jugador que le caería bien a muchos equipos y que lo ven con buenos ojos. Lo del Junior no lo descarte, que lo del Junior está ahí, no lo descarte. Johan Garcés, usted lo conoce, ¿no? Papula, sí, lo conozco señor. Muy bien. Papula. Ojalá le vaya bien a Papula. Va al Inter de Bogotá, contrato por 6 meses, me parece muy cortico. Yo creo que le puede ir bien a Papula en el Inter. A mí me parece buen jugador, ¿sabe? Lo que pasa es que es un jugador muy nuevo, tiene buenas que de pronto le dieron una exigencia muy alta. Él tiene buenas condiciones, pero necesita formación todavía y pues yo no estoy diciendo que contrataron al jugador para formarlo, lo necesitan también para que les haga goles, pero es mucho más sencillo que termine de madurar ahí que en América. Cuando pues, en América te comes un gol y la crítica te acaba. Acá, digamos, pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Tiene condiciones. Pero bueno. Mire, el Medellín anunció a Juan José Córdoba. Grandes. Sí, pero no debería ser así. No debería ser así. Si eso fuera así, Gustavo Puerta de pronto no existiría en la Selección Colombia. No existiría porque no le fue bien ni en el Bayer Leverkusen ni en su segundo equipo, porque en algunos partidos cuando comenzó con Colombia tampoco tenía el destacamiento que tuvo en el Campeonato del Mundo, y para eso sirvió, por ejemplo, el Campeonato Mundial, para ver la proyección de un jugador que no solo le dio condición importante colectiva al fútbol colombiano, sino que se proyectó a nivel internacional de una manera extraordinaria. Yo creo que este señor, Gustavo Puerta, muy prontico va a ser capitán de la Selección Colombia, muy prontico. Mire, el Medellín anunció... Y tiene personalidad, ¿no? No, tiene toda la personalidad del mundo, toda, y tiene condiciones de sobra. Y ese técnico inexperto llamado Néstor Lorenzo fue el que lo descubrió cuando estaba en la B y se atrevió a ponerlo de titular en el Campeonato del Mundo cuando nadie creía. Muy poquitos creíamos, la verdad. El Medellín... Hay que soltar, dicen, ¿no? César, esa discusión la tuvimos hace media hora, soltá un poquito. Pero es importante. Oiga, estoy muy contento de... Pero mire que voy ya en el fútbol colombiano. Menos mal, le doy una pildorita de jugadores. Me tiene muy contento lo de Nicolás Benedetti, porque creo que es un jugador que le puede dar calidad al fútbol colombiano. Bien por el Deportivo Cali, que bueno, es su equipo del alma. Yo creo que en México él le fue muy bien, en América en algún momento. Lastimosamente las lesiones lo fueron un poquito llevando a tener un menor nivel, pero me parece un buen fichaje para el Deportivo Cali, Nicolás Benedetti, César. Mire, Steven, hablé con un periodista mexicano que vive en Mazatlán, a donde llegó del Deportivo Cali Benedetti. Me dice que
el Mazatlán lo soltó porque lo contrata el América de México, el mejor equipo, el equipo más poderoso del fútbol mexicano. Me dice que le va muy bien en América de México, por eso se va a Las Palmas a jugar en España. Y él lo sigue. Y me decía, yo no entiendo cómo Las Palmas dejó ir a Benedetti, donde sufrió una lesión y no pudo tener continuidad. Pero yo creo que es una gran contratación y es el regreso a casa de un jugador que apenas tiene 29 años. A propósito del Deportivo Cali, llega José Moya de Testronger, de Bolivia, de 33 años, zaguero central, buen jugador también, a reforzar al Cali. Y el Medellín anunció a Juan José Córdoba, ¿usted lo recuerda? 22 años, extremo derecho, claro. Estaba en el Dinamo de Zagreb, fue jugador del Deportivo Cali y jugador de Fortaleza también. Ese es un pelado que puede funcionar. Busca delantero América, me dicen, busca delantero América en el sur del continente. Vamos a ver si uruguayo, si argentino. Ahí está el ecuatoriano todavía. América busca salir de varios jugadores que todavía están ahí. Uno de ellos es Mosquera, el defensa central, que va a Águilas Doradas, y América pues entonces ya queda con ese cupo libre. Mire, el portero venezolano Christopher Varela, para cerrar la bolsa de jugadores, que venía de la Guaira a reforzar a Millonarios, lamentablemente no puede venir, se descartó su venida, estaba completamente arreglado, pero resulta que tiene un hijo con un problema cardíaco. Buen arquero, muy buen arquero. Ay, qué lástima. En Bucaramanga le fue mal con el tema del hijo. Ayer iba a llegar a Millonarios, estaba listo y al final el asunto no se pudo concretar y se dañó la negociación, pero sin duda que era una alternativa interesante. Una pausa, vamos a hablar del beneficio mundial del fútbol en el tema económico que a unos no les gusta y vamos a calificar los jugadores de la selección Colombia ante Suiza. Bueno, un calidoso, muchos calidosos. Hoy vamos a tener calidosos de un lado y calidosos del otro. Lamentablemente, pues un calidoso de Marruecos no podrá estar. Saibari, jugador de una condición técnica excepcional, se lesionó y se ha descartado para el equipo de Marruecos frente a Francia, que contará con todo el equipo titular. Sí, señor. César, yo estoy acá en el estadio de Boston, voy a ver ese partido. Y ayer estuve en la conferencia de prensa de Marruecos. ¿Y cómo se molestó el entrenador cuando le dijeron, señor, mister, usted, pues el favorito es Francia? Si lo eliminan, pues estaba en los planes que lo eliminaran, ¿no? Usted igual ya cumplió. Uy, pero ese señor usted quería salir de la ropa. Claro, no, respete mi equipo. Nosotros vinimos acá para llegar a la final. No puede usted decirme que yo vine aquí a quedar eliminado con Francia en unos cuartos de final. Pero embejucado, me gusta los técnicos con esa personalidad, entre otras cosas. Ouabi ha salido muy buen técnico. Acuérdese que él no era el entrenador de este equipo hace 4 años, era el entrenador de la sub-20 que sale campeona del mundo y lo ascienden cuando de repente pues hay como una divergencia, hay una molestia entre entrenador de la mayores y directivos, y este toma la selección, pero ha salido muy buen entrenador también. Sí, para ti es un técnico inexperto, porque llegó de la sub-20 al equipo de Marruecos, inexperto. Campeón del mundo, ¿no? Pues campeón del mundo. De la sub-20, campeón del mundo, por si acaso. Claro, ¿no? Por si acaso, campeón del mundo. Claro, como Lorenzo, como asistente de Peckerman, también campeón del mundo de la categoría sub-20 en Argentina. Bueno, mire, técnico es técnico, ¿no? Por si acaso. Todos sabemos, mi estimado Steven, lo que es Aritex. Ya le hemos contado a la gente lo que es Aritex. No, pues claro. Lo de Aritex es una maravilla. Todos lo sabemos. Aritex. Claro, es la elección de los emprendedores, César. Claro, de los emprendedores, porque es la posibilidad de poder tener camisetas, polos, buzos, totalmente personalizados para emprendedores. Eso es fundamental porque uno a veces va a hacer un emprendimiento y ¿quién me hace las camisetas? Si serán de buena calidad, si serán buenas. Lancemos nuestra propia marca, César, que se llame El Pulso. ¿Cómo se llamaría? El Pulso. Que se llame El Pulso. El Pulso. ¿O se llamaría? El Pulso Sport. Déjeme, yo pienso en una marca y la proponemos para los oyentes a ver si la lanzamos. Pero ¿sabe qué es buena idea? Eso. Y sí, con Aritex estamos hechos. Bueno. Mire, están en 12 ciudades en Colombia. Ciudades están. Sí. Y 18 tiendas en el país. Y usted va, puede escoger el producto y si es emprendedor, se sobra con su marca, estando con Aritex
que es realmente una maravilla. Bueno, Steven, un datico, mire, correos. sígalos en aritex.colombia, aritex.colombia. Eso es bien importante. Escribe, voy a leer primero 2 que le dan palo a usted y 2 que lo elogian. Don Gonzalo Hernández. Bienvenidos. De acuerdo con el señor Arce, entonces que echen a todo el mundo. Ese es el problema de ser más hincha que comentarista, dice él. Usted me perdona. Mauricio Mercado Córdoba. Sí, le dio palo. Mauricio Mercado Córdoba. Steven Arce no tiene criterio para opinar, porque no fue futbolista, y para sentir qué se siente como jugador de fútbol debe ponerse las botas primero. No, don Mauricio, en eso no estoy de acuerdo con usted. Primero, creo que tiene todo el criterio del mundo para opinar, y segundo, yo no tengo que ser piloto para saber si el avión se manejó mal o se manejó bien. De eso sí no hay dudas. ¿Usted quiere que le dé la lista al señor de los entrenadores que no fueron futbolistas? José Mourinho, Arrigo Sacchi, Rafa Benítez, Mauricio Sarri, André Vilas-Boas, Carlos Alberto Parreira, André Jardín, y puedo seguir, ¿no? Puedo seguir, que nunca jugaron profesionalmente como jugadores de fútbol. Sí, mire, don Joendry Rosso dice que nos invita a Barranquilla, que cuando vamos a Barranquilla nos invita al Totumazo de la 54. Invitado siempre. Uy, eso suena rico. Sí, suena rico. Eso suena buenísimo. Y dice que Lorenzo sacrificó el gol de la selección bajando a Lucho Díaz a zona de recuperación, y en el último partido puso a Campas por la derecha. No, hombre, nunca puso a Díaz a marcar. Bueno, aquí vienen los suyos, don Steven. Gerson Gerardo Gómez dice: don Steven Arce tiene razón, es el momento de un cambio en la selección Colombia. Gerardo Manuel Jerez Gualdrón: amigos del Pulso, me uno al buen criterio de don Steven Arce. De Lorenzo no podemos esperar mucho. La selección necesita cambiar su programa mental. Hay que poner al frente de tantos buenos jugadores a un técnico ganador, como Ancelotti, que lo pusieron al frente de Brasil y no funcionó. Bueno, don Steven, como Ancelotti, que lleva muy poquito. Ancelotti llegó al 60%. ¿Pero usted cree que el problema de Colombia es una falta de mentalidad? Pero perdóname, ¿usted cree que el problema del partido contra Suiza fue falta de mentalidad? Entonces el señor Messi, ¿qué mentalidad tiene si se ha comido? Pero entonces el señor Messi, ¿qué mentalidad tiene si se ha comido 2 penaltis en este mundial y 3 en los mundiales? Qué mal ejemplo, porque el señor Messi se comió el penal, pero luego hizo... Ah, bueno. Señor Londoño, se comió un penalti y luego hizo el 2-2. Mañana el señor... ¿Cómo que no? Si fue en el mismo partido, maestro. No, de fue acuerdo, en el mismo partido que hizo el 2-2. Yo no estoy diciendo que no, pero mañana el señor Davinson Sánchez va a su equipo, es figura, y entonces no tiene mentalidad. Por favor. O el Cucho Hernández. A ver, César, mire, ayer que venía en el avión... ¿Usted no le parece que a Colombia le faltó rebeldía en ese partido? ¿A usted no le parece que faltó darle rebeldía? el golpe? ¿Usted cree que era muy fácil? ¿Usted cree que era muy fácil pasar por encima de Suiza? Fácil no. Por favor. No, pero ¿usted cree que es muy fácil con un 2-0 en el minuto? Esa es simple. Señor Londoño, ¿usted cree que es muy fácil en el minuto 77, perdiendo 2-0 en un mundial, remontarlo en los 90 3-2? Y Argentina sí puede y nosotros no. No es fácil. Nos vamos a quedar en el no es fácil. El tema de la gente que dice que a Argentina la empujan para ganar el campeonato del mundo, pero ese es un tema que tendremos para dialogar un poco más adelante. Que digan lo que quieran, que digan lo que dicen los anti-Messi, los haters de Messi, los que dicen eso. Es una barbaridad. Hay una parte importante del mundo entero que está diciendo ese tipo de cosas. No. ¿Quiénes? Dígame, jugadores importantes, técnicos serios, periodistas de renombre, que digan que a Argentina la están ayudando y la están llevando. Periodistas de renombre, ¿usted ve el Chiringuito o no ve el Chiringuito? Seria. ¿Usted ve el Chiringuito? ¿Usted le parece a Edu Aguirre una persona seria o no seria? No, pero Edu Aguirre es un profan de Cristiano Ronaldo, hombre, no me vas a... ¿Y qué? ¿Y eso es grave? ¿Y eso es un pecado? ¿Que sea un profan de Cristiano Ronaldo? Pero es obvio que no opina como periodista, opina como un fan. Bueno, usted no me va a dejar calificar la gente de Colombia. Una pausa y ya sigue. No, yo no estoy... ¿Quién brinda garantía? Sergio Becerra desde Nueva York nos escribe, Luz Adriana Montoya desde San Javier en la ciudad de Medellín. Mire, Steven, a mí me parece que es muy precipitado decir que a Colombia le faltó mentalidad porque Davinson Sánchez y porque el Cucho Hernández botaron penalti. Yo le pongo el ejemplo de Messi, no por lo que hizo después. Evidentemente que después Messi demostró lo que dijo Scaloni.
que a pesar de las dificultades, que a pesar de la carga de botar un penalti, el hombre dele y meta goles y pero los saque adelante el equipo. Por eso, un penalti lo bota cualquiera. Mire, ayer en el vuelo de Dallas acá en United, vi un documental de la MLS. El documental tiene como protagonista el Columbus Crew. Usted no se imagina la figura que fue en ese equipo el Cucho Hernández. ¿El Cucho? Yo la verdad, figurón. Mire, él había sido figurón en el Watford, por alguna razón salió, no la tengo clara, se vino a la MLS y fue figurón. Porque descendieron. Columbus Crew. Porque descendieron. Pudo ser esa la razón. En el Columbus fue, pero además fue la estrella del equipo. Además pateando penaltis con una seguridad y con una categoría impresionante. Eso hizo que pudiera volver a España. En el penalti del Cucho. Muy bien. A mí me parece que no le da tan fuerte como normalmente le pega a él a los penaltis, pero bueno, esos son temas. Sí, porque la ubicación era buena, pero le faltó potencia, en eso coincidimos. Sí, porque el arquero era grande y alcanzó a ir allá, además se estira y saca la pelota casi sobre el palo. Ahora, no estoy de acuerdo, entre otras cosas, no estoy de acuerdo con los que dicen que había que meter a Montero, ¿no? Camilo Vargas ha sido un arquero que también ha tapado muchos penales en su carrera. ¿Quién dice que había que meter a Montero? Por favor, si el atajador de penaltis de la selección Colombia es Vargas. El historial de Vargas tapando penaltis en el fútbol mexicano. Eso no te garantiza nada, No te garantiza meter un arquero, no te garantiza que vas a hacer la gran Bangal. Bueno, esa salió una vez, Steven. Una vez salió. Y salió bien, pero ya la otra vez no salió tan bien. Camilo Vargas contra Suiza. Le voy a poner 6 puntos. 6 puntos. Yo en cambio le pongo 7-5. Tuvo 2 atajadas muy importantes. Claro que una fue posteriormente, a los 15 segundos, el asistente levantó la bandera, no sé por qué, porque no había fuera de lugar, pero tuvo 2 atajadas muy importantes para mí. Camilo Vargas. Vale, 7. Déjalo en 7. Ok, perfecto. Daniel Muñoz, 6-5. 6-5, estamos de acuerdo. Creo que le faltó algo por ese costado, no era fácil, por ese costado estaba atacando Fabián Rieder, el número 22, que fue el que reemplazó a Manzambi, que nos hizo daño en algunas jugadas. Davinson Sánchez, Steven, se nos cayó Steven. Bueno, Davinson Sánchez, aquí viene el tema. Yo no voy a incluir el penalti errado. Digamos que hasta el minuto 120. Juzguemos a Davinson Sánchez. ¿Cuánto le pone usted? No, Davinson, qué jugadorazo. Le voy a poner 7-5. Sí, yo le pongo 7 porque el partido tampoco tuvo exagerado ataque de Suiza. 7 y también 7 a Lucumí, pero los dos estuvieron impecables en el Campeonato del Mundo, Steven. Creo que nos estamos de acuerdo. Los mismos 7-5 para Lucumí. Sí, perfecto. Sí. Muy buenos Mojica. los dos. Mojica, le voy a poner 7 también, no lo hizo mal, tampoco fue extraordinario su partido, estuvo ahí promedio. Sí, yo también le pongo 7, no tuvo la salida que tuvo, por ejemplo, en los 2 últimos partidos en el juego de Ghana. De acuerdo. Y lo que hizo contra Portugal, pero me parece que marcando cumplió perfectamente bien. Oiga, Jefferson sin embargo Lerma está en el top 5, Mojica lo leía esta mañana en SofaScore, está entre los 5 laterales izquierdos que más han estado presentes en ataques prometedores en la Copa del Mundo. Creo que está en el cuarto o quinto lugar. Tiene 2 virtudes enormes. Primero, las pelotas recuperadas. Y segundo, los centros enviados. En centros, creo que es el tercero del campeonato del mundo siendo defensor. A mí me parece que el Mundial de Mojica fue de menos a más. A mí no me gustó al principio y luego creo que se consolidó. Sí, en el primer partido contra Uzbekistán de pronto no tuvo el rendimiento que tuvo después. Jefferson Lerma mejoró mucho en ese partido contra Suiza, me parece que fue uno de los mejores. Le voy a dar 7-5. Yo también 7-5, a mí me parece que hizo un mundial muy correcto, pero en este partido especialmente tuvo salida y tuvo condición con la pelota, que eso es importante. Gustavo Puerta 7-5, no desentona. Si bien tuvo mejores partidos que este fue un buen partido también. Sobre todo cuando empezó a jugar de 5, cuando jugó de mediocentro, por la parte intermedia fue fundamental. El primer tiempo no fue bueno del Puerta,
entregó algunas pelotas mal, no tuvo la progresión que normalmente le vimos en otros partidos, pero cuando se va, incluso antes de irse Lerma, cuando entra Ríos y aparece jugando más por el medio, por la derecha, creo que fue otra vez fundamental. Yo le pongo 7 a puerta. James Rodríguez. No. 5. Yo le puse 6-5 porque creo que fue el mejor partido de James. El primer tiempo fue bueno, intentó recuperar, intentó presionar, con la pelota estuvo correcto, aunque no hizo nada extraordinario. Pero muy John tímido, Arias. ¿no? Muy tímido, César. Sí. Le faltó más. En eso estamos de acuerdo. Le faltó atrevimiento, le faltó haberse decidido más. Yo estoy de acuerdo. John Arias. John Arias me pareció un buen partido, entre otras cosas. El pibe dijo que a John Arias el técnico lo tenía de cábala, que siempre era el primer cambio, que no estaba de acuerdo con eso porque había dado mucho en partido a partido y que no estuve de acuerdo con el cambio de John Arias, como yo tampoco lo estuve. No me gustó ese cambio. Yo le daría 7 puntos a John Arias. Yo le di 6-5, empezó muy bien, tuvo 3 recuperaciones claves al comienzo, el despliegue, el desgaste físico de Arias en los primeros tiempos es muy bueno, pero a mí me parece que en el Mundial se fue cayendo en los segundos tiempos. Y Luis Javier Suárez. Mal partido de Luis Javier. No estuvo involucrado en las acciones ofensivas de Colombia, muy poquito en lo colectivo. En el remate le quedó una muy clara y la mandó por arriba. 6 puntos, y eso que soy generoso. Yo le pongo 6-5 porque la lucha y la manera como presionó y como tapó la salida de Suiza y como colaboró en ese aspecto fue muy importante, pero estoy de acuerdo con Steven, ofensivamente muy poco, tuvo una clarísima en el segundo tiempo y le pegó mal de borde externo. Una pausa y dejamos para calificar a Lucho Díaz de último, porque creo que se están cometiendo muchas injusticias con Lucho Díaz. Carlos Alberto Gómez Cardona está de acuerdo con Steven Arce, dice que hay que cambiar radicalmente. Felipe Jiménez Roncancio también, dicen que el cambio de mentalidad es evidente en Colombia, que hay que sacar a Lorenzo, que si tuviéramos el editorial el 10% del señor de argentino Londoño también. El editorial del señor Londoño tiene muy buen rendimiento. Entre Instagram, TikTok y Facebook, el editorial de ayer de Lorenzo tiene 1 millón de visualizaciones. Mire, y don Fidel Soto dice que si Lorenzo no tiene experiencia, podríamos decir lo mismo de don Steven Arce, que no tiene experiencia para un programa tan importante como El Pulso del Fútbol. Y don Carlos Franco ¿me deja contestar dice que eso? dice que no discuta con Steven Arce, que es el sacatécnicos de Colombia, ahora el sacatécnicos del Mundial. Yo los leo. Lo que pasa es que creo que todavía tengo cara de pelado, pero mire, 20 años en los medios, productor, asistente de productor, panelista, director de programa, 2 canales de televisión, las 2 estaciones de radio más importantes del país. Bueno, la última, Steven, porque se acabó el tiempo, ¿no? Por eso está aquí. Señor. Usted es un berraco. Eso sí, no quiere decir que tenga que estar con usted de acuerdo. No, sí, claro. Mire, porque la gente me está diciendo que usted estaba bravo a Luis conmigo. Díaz, no, ustedes no han visto bravo a César, Luis Díaz, póngale la calificación a Luis Díaz. ¿Cómo le fue Luis Díaz en el Mundial? 5 puntos. 5 puntos. Entonces, como Luis Díaz decepcionó, como no estuvo bien en el examen final, hay que cortarle la cabeza, como a Colombia. Hay que cortarle la cabeza a Luis Díaz. Ya no existe Luis Díaz para Steven Arce, porque perdió el examen final. No es el mismo argumento de Colombia. Y es que Colombia es vieja. Es el mismo argumento de Colombia. Estoy diciendo que Colombia, usted dice que Colombia no ganó el examen final, entonces que el Mundial fue muy malo. Entonces que hay que cambiarlo todo. Entonces a Luis Díaz hay que sacarlo del Bayern y cambiarlo también y sacarlo de... No, pero es que Colombia no se puede dar el lujo de no convocar a Luis Díaz. Es que entre Luis Díaz y Lorenzo, pues me quedo con Luis Díaz y no con Lorenzo. Pues no, porque es que no se trata de uno u otro. Bueno, don Steven, se acabó el tiempo. Mañana seguiremos en el debate aquí, en el Pulso del Fútbol. Sí, señor. Mañana hablaremos de Colombia en el contexto del Mundial. Gracias a todos. Chao. El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.